¿Qué reyes hemos visto hasta ahora? En esta serie que se llama... ¿Cómo se llama la serie? Im... La Gloria sabe, la Gloria sabe. Y perfectos. Muy bien, muy bien. Una serie basada en el libro de los reinos. Entonces, ¿qué reyes hemos visto hasta ahora? Esa es la pregunta. No necesitan decirlos todos, que una diga uno, otro dice otro y así sucesivamente. Saúl. Saúl, muy bien. Ese fue el primero. Después de Saúl, David. David, muy bien. Después de David, Salomón. Salomón, muy bien, Salomón. Y después de Salomón, que ya fue la semana pasada, ¿a quién vimos? Ese es el más difícil. Roboam. ¿Cuánto? Roboam. Jeroboam. Jeroboam. Era parecido, Jeroboam. Jeroboam es hijo de Salomón, ¿cierto? ¿O no? No, Roboam era el hijo. Muy bien, No, muy porque bien. no muy bien. resulta la mnemotecnia del Guille. La J no está cerca de la S. ¿Cuál? Que había dicho tu mnemotecnia de que la J no está cerca de la S. Claro. Entonces, y Roboam entonces es el hijo de Salomón, ¿o no? Porque la R está cerca de la S. Y no la J de Jeroboam. Gracias, Andy. Un crack. Muy bien. Entonces, ¿cuál quería ver hoy día? Sí, la semana pasada hablamos de Jeroboam. ¿Cuál creen ustedes que vamos a ver hoy día? Roboam. Roboam, muy bien. El hijo de Salomón. Y por lo tanto, parte de el linaje de David. Muy bien. Entonces, estamos con Roboam. ¿Y cómo se da esto? Teníamos a Salomón. Con Salomón vimos una especie de aumento de impuestos, donde Salomón era más rígido, más duro para con su pueblo, puesto que vimos cómo Salomón, quizás en el fin de su vida, o en mitad de su vida en adelante, empezó a desviarse del camino del Señor. Empezó a alejarse del camino del Señor. Y por lo tanto a traer para el pueblo de Dios ídolos, adoración a ídolos. Y eso lo lleva a tomar decisiones que no van en favor del pueblo, sino que van en favor de su propia grandeza. Eso incluye la adoración a ídolos, incluye el aumento de impuestos y así otras prácticas que no eran adecuadas. Y es ahí donde muere Salomón, asume este reinado el rey Roboam, y ahí Jeroboam junto con el pueblo lo invitan a bajar los impuestos. Pero ahí Roboam consulta a los ancianos, le dice, ¿qué hago? Los ancianos le dicen, baja los impuestos, deja de pesar la mano en este pueblo. Luego consulta a los jóvenes, y los jóvenes amigos de él le dicen, no, ¿por qué se cree este pueblo yendo en contra tuya? Si tú eres el rey, tú eres el Altísimo. Entonces pesa más la mano sobre ellos. Y es por esa razón que Roboam decide también, cegado por su, comillas, grandeza, decide pesar la mano sobre el pueblo y dice, si la mano de Salomón fue pesada, la mía, mi dedo va a ser mucho más pesado que sus espaldas sobre ustedes. O sea, mi dedo va a ser mucho más fuerte que toda la fuerza de Salomón sobre ustedes. Es un poco lo que dice Roboam. Y a partir de ahí, Jeroboam se lleva la gran cantidad de las tribus, alrededor de 10 tribus, se va con él hacia el reino del norte, forman el reino del norte, y Roboam se queda en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur, ¿okay? Con una de las tribus y los levitas y sacerdotes. ¿Okay? Entonces vamos un poco con Roboam. Roboam aparece en la historia en primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 12, que de hecho es un capítulo que nosotros ya vimos, ya leímos, cuando nosotros estudiamos un poquito sobre Jeroboam.
Vimos cómo acá ocurre esto que yo les contaba, donde Roboam decide pesar su mano sobre el pueblo. El versículo 4 dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Ese es el pedido que le hacen a Roboam. Después en el versículo 6 vemos cómo él consulta a los ancianos, versículo 8 cómo él consulta a los jóvenes, y en el versículo 10, al finalcito del versículo 10 dice, el menor dedo de los míos, o sea, el meñique, es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, ahí vemos esa figura de la cual nosotros hablábamos anteriormente. Después vemos cómo se habla de Jeroboam constantemente en este mismo libro. Los siguientes capítulos es casi totalmente destinado a Jeroboam, que es lo que nosotros vimos la semana pasada. Y después, recién en el versículo 21 del capítulo 14, se nos vuelve a hablar de Roboam. Recién ahí. Y se nos habla hasta el 31 del 14. ¿Y qué dice en esta historia? ¿Qué dice en esta historia? Dice, dice básicamente, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 40 años, versículo 21, capítulo 14, y era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, entonces contando más o menos un poco su reinado, que era la ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, la idea del templo. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y después en el versículo 22 nos dice una declaración que es trascendental. Dice que Judá, o sea, la ciudad, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué Jehová se enojó por esta ciudad? Versículo 23 dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces fíjense cómo nosotros habíamos hablado de la nación del norte, cómo la nación del norte se había deturpado, cómo se había entregado a los ídolos y a todas las prácticas de las naciones, siendo que en el Antiguo Testamento constantemente se le enseñaba al pueblo, específicamente en el Pentateuco, constantemente se le enseñaba al pueblo que no debía conformarse a la imagen de Egipto ni a la imagen de las naciones que existían en la tierra prometida. Y por eso se les da una ley. Entonces la única forma de poder conformarse a esas imágenes es dejando la ley de lado. Entonces, por ejemplo, una forma de conformarse a la imagen de estas personas es teniendo comunión con ellas, de estas naciones, teniendo comunión con ellas. Y Dios, para que los hijos de Dios no tengan comunión con esas personas, ¿qué hizo? Creó una dieta específica. Y ahí nosotros tenemos las leyes dietéticas de Levítico. Entonces, ¿qué pasaba? Para que estas personas pudieran compartir la mesa con las otras naciones, tenían que dejar de lado las leyes dietéticas y comer aquello que Dios había dicho que no comieran. Entonces fíjense que por detrás de esta comunión, de este conformarse a la imagen de Dios, hay una rebeldía en contra de Dios. Y eso es lo que había ocurrido también con la nación que derivaba, que venía del linaje de David, con la nación del sur, que es la que estamos hablando ahora, que es Roboam. Pero no solo a las naciones se conformaron a las naciones que las rodeaban, sino que del versículo 26 al 29 se nos habla que también se conforman a la imagen de Egipto. Dice, al 5.º año del rey Roboam, versículo 25, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros, esto se está hablando como Egipto fue a hacer guerra a Jerusalén. Jerusalén no pudo hacer nada al respecto, y simplemente acató los mandatos de este rey de Egipto, de este Sisac. ¿Ya? Y ahí empieza a mostrar cómo empiezan a adoptar las prácticas, los implementos de este Egipto. En el versículo 26 dice, tomó los tesoros de la casa de Jehová, se le permitieron tomar los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo,
También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, mostrando cómo hay un cambio ahí de algo valioso por algo que no es valioso. Hay un cambio que muestra un poco o evidencia un poco o ilustra este cambio de sentido, este cambio de amor del corazón por el amor a la ley de Dios, a cambio del amor por estas prácticas pecaminosas. ¿Ya? Y después el versículo 30 nos dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y después se nos dice que murió Roboam. Eso es todo. Terminó el tema de hoy. No, porque hay otro libro que también nos habla de la vida de Roboam, que es el segundo libro de Crónicas. Específicamente, capítulo 11 e incluso capítulo 14, que nos van a mostrar un poco cómo esta misma historia que yo acabo de contar, de el mezclarse con con las otras naciones, mezclarse con los otros pueblos, de aceptar las prácticas de Egipto, la guerra contra Egipto, que fue contado súper rápido, ahora se nos muestra con mayor detalle. Entonces vamos al segundo de Crónicas, capítulo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Entonces fíjense, en el capítulo 11 se nos parte hablando un poco sobre este reinado de Roboam. En el 10 se nos habla del comienzo del reinado, la historia que ya contábamos un poquito antes. Se nos habla de la muerte de Salomón, como dice el título. Y en el 11 muestra cómo la cantidad de gente que él lleva, que se queda con él. Pero después, en el versículo 5 dice, miren, y habitó Roboam en Jerusalén, edificó ciudades para fortificar a Judá. Judá es la ciudad, es la capital. Edificó Belén y edificó varias ciudades. Eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. 11. Reforzó también las fortalezas, puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. O sea, proveer a la nación. Fíjense, aquel que decía que su mano iba a ser pesada, ahora está cuidando del pueblo. ¿Ven cómo hay un cambio ahí extraño? Pero hay un cambio. Y después dice, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿Ok? Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces recuerden, nosotros la semana pasada hablamos de Jeroboam, hablamos cómo él pensaba de la siguiente forma. Si yo mantengo el culto al Dios Altísimo, la gente cada cierto tiempo va a tener que ir a Judá, al reino del sur. Jeroboam está en el norte. Entonces Jeroboam decía, la gente va a tener que ir al reino de Roboam a adorar a Dios, porque allá está el templo. Entonces, si yo mantengo el culto a ese Dios, la gente va a terminar yéndose para allá y se va a terminar quedando allá y yo voy a perder a la gente de mi reinado, porque van a querer volver a adorar al Dios Altísimo. Entonces, ¿qué hace? Crea lugares altos son lugares de idolatría, crea cultos a dioses extraños, cultos a demonios, dice la palabra, e incluso a estos becerros de oro que él había creado en sustitución del Dios verdadero. Entonces los sacerdotes del Dios Altísimo permanecen fieles y dicen, nosotros no vamos a adorar a ellos, entonces vamos a adorar al Dios verdadero, a Jehová, y por lo tanto nos vamos a ir al reino del sur, al reino de Roboam. ¿Ok? Y el 16 dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, el Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, de cada una de las tribus también quedaba gente. También quedaba gente que amaba al Dios verdadero y que quería glorificar al Dios verdadero. ¿Ya?
Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ese parece ser un buen camino. Y tomó Roboam por mujer, y aquí empiezan los problemas. Tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos. Y ahí nombra a los hijos. Después de ella, tomó a Maacá, hija de Absalón, y hijos de. Pero Roboam amó a Maacá, hija de Absalón, sobre todas las mujeres, y concubinas, porque tomó 18 mujeres, 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Fíjense, ¿por qué esto es problemático? Entonces vemos un hombre que en un comienzo estaba súper bien al parecer, que había cambiado su estado de pecado anterior, había ablandado su mano, había cuidado del pueblo, y llega un momento en que él fue confirmado como rey durante 3 años, porque había venido gente, había crecido el reino y todo lo demás, y estaba bien al parecer. Pero es aquí donde se produce un quiebre nuevamente, donde él va en contra de la palabra de Dios, porque los designios de Dios para los reyes es no acumular riquezas, no acumular ejércitos o yeguas, como se dice, o caballos, y tampoco acumular mujeres. ¿Por qué? Porque en las otras naciones todas estas cosas reflejaban el poder que tenía el rey. Si ese rey tenía muchas mujeres, era porque tenía capacidades de sustentarlas y por lo tanto era más poderoso y su reinado supuestamente era más loable. Entonces fíjense cómo Roboam parece ir bien, pero de un momento a otro todo se perturba, todo cae y se conforma a la imagen de las otras naciones también. Entonces, y después fíjense, 23. Obró sagazmente, esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Nuevamente este tema de, ahora ya, de que sus hijos siguieran su mismo ejemplo de grandeza, colocándose a él como medida de éxito y medida de todas las cosas. Y después, ¿se cuentan la guerra que inició Egipto contra Israel, que nosotros le hablábamos, que conquistaron y toda la cuestión? Recién aquí se nos cuenta, en el capítulo 12, se nos habla de esta guerra. Pero miren cómo comienza el capítulo 12. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Todo Israel también dejó la ley de Jehová. Pero es interesante ver que el texto nos menciona que esto ocurre cuando Roboam consolida el reino. Sabemos a un hombre que tenía todo el reino para sí, todas las tribus estaban bajo su gobierno. Es ahí donde él es confrontado a hacer lo bueno, y él decide hacer lo malo, él decide hacer pesar su mano sobre el pueblo. ¿Qué ocurrió? Caos, destrucción, todo el pueblo se fue, la gran mayoría. Él se vio sumido quizás en este fracaso, se vio sumido en este darse cuenta de que todo el daño que había provocado para sí mismo, de la destrucción que había traído, y es ahí donde él cambia. Ahí vemos un cambio, él empieza a hacer bien para el pueblo. Pero en ese cambio parece ser que él empieza a depender de Dios. Empieza a actuar en conformidad a las órdenes de Dios. Por puesto que se nos dice que él defiende al pueblo, él apoya al pueblo, él cuida a este pueblo, lo provee y todo lo más, que eran parte de las funciones de este rey. Pero una vez
que él logra hacer aumentar este reino. Una vez que gracias a Dios este reino aumenta, gracias a que él incluso mantiene el culto a Dios. Por algo los sacerdotes vienen a Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Entonces se ve una especie de dependencia de Dios en ese tiempo. Pero una vez que esa dependencia de Dios ya no es, entre comillas, necesaria a los ojos de Roboam, porque ya su reino se había consolidado, ya Dios había hecho su obra, entonces Roboam dice, ok, hasta aquí llegamos, me has sido muy útil Dios, me has ayudado bastante bien, ahora no es necesario. Entonces, fijémonos cómo lo que ocurre es que existe una espiritualidad que es materialista o una espiritualidad utilitaria, donde Dios, yo le adoro, le sirvo en la medida que me es útil para mí. Ese es el problema de Roboam. Ese es el pecado de Roboam. Esa es la idolatría que nosotros vemos en Roboam. Y esa probablemente también sea nuestra idolatría. Como nosotros muchas veces, o quizás en algunas ocasiones, podemos ver a Dios y la relación que tenemos con Dios de una forma utilitaria, donde solamente buscamos los beneficios que podemos obtener por medio de una devoción a Dios, de un amor a Dios, etcétera, etcétera. Muchas veces puede ocurrir, espero que no muchas, pero puede llegar a ocurrir, que nosotros anhelemos la paz de Dios. Y eso está bien. Pero cuando nosotros no anhelamos al Dios de esa paz, es ahí donde todo está mal. Deben ir las dos cosas juntas, anhelar tanto la paz que Dios nos ofrece como al Dios de paz. Y nuestra relación con Dios debe nacer de un sentimiento sincero de conocerle más a Él. Y que de esa forma todas las otras cosas vengan por añadidura. Y no anhelar en nuestro corazón la añadidura. Ese era el problema de Roboam. Él amaba en su corazón la añadidura. Y no al Dios que añade todas las cosas. Entonces, ese es básicamente el gran problema de este Roboam. Como él en su corazón se amaba a sí mismo, amaba su propia grandeza y utiliza a Dios para poder llegar a esa grandeza, para poder llegar y obtener esos beneficios. ¿Okay? Y creo que esa es un poco la lección que nosotros tenemos que tomar para nosotros mismos de parte de Roboam. Pero no termina ahí. El texto continúa hablando de Roboam hasta el final del capítulo 12 y dice lo siguiente, dice, se nos habla de cómo Sisac, este rey egipcio, va con una serie de soldados hacia Jerusalén a atacar Judá. Versículo 4 dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Nosotros sabemos que todo tipo de imperios que se levantan en contra de Dios es Dios mismo, perdón, en contra del pueblo de Dios, es Dios mismo que los mueve para poder enseñarle a su pueblo. ¿Okay? Levantó a los sirios, levantó a los babilónicos y también levantó a Egipto para poder educar a su pueblo, para transformar el corazón de su pueblo. Y fíjense cómo antes, en los capítulos que leíamos antes, veíamos cómo Jeroboam había edificado ciudades y le había puesto murallas y las había levantado y habían sido ciudades súper protegidas. Pero una vez que Dios decide disciplinar a su pueblo, no hay pared que lo detenga. No hay obstáculo que nosotros podamos poner ante la disciplina de Dios. ¿Ok? Entonces no hay fuerza humana que pueda levantarse en contra de Dios. Entonces se toman estas ciudades fortificadas y en el versículo 5 se nos dice que llega un profeta Semaías, llega hacia Roboam y hacia los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de este ataque de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. ¿Por qué me habéis dejado? Porque habían empezado a adorar a los ídolos. Porque veían a Dios de forma utilitaria,
Y ya que ahora no les servía, ya que se habían fortificado, entonces adiós Dios, y ahora agarremos a los otros ídolos. Y yo también os he dejado en manos de Sisac. Así como ustedes me dejaron, yo también los he dejado. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Entonces hay una idea de arrepentimiento. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí. Entonces fíjense cómo Dios mueve a este pueblo a una posición de servidumbre, para que aprendan a servir a Jehová y para no exaltar su propio corazón. Entonces, no debemos extrañarnos que Dios pueda movernos a nosotros mismos a posiciones en las cuales debamos bajar la cabeza, debamos esperar, debamos ser pacientes, porque en esas situaciones Dios nos está principalmente enseñando a humillarnos delante de Él. Nos está enseñando principalmente a depender de Él, a bajar la cabeza delante de Él, independiente de las personas que pueda utilizar para eso. ¿Ok? Y por terrible que parezca, aquí está utilizando a un impío, a un no creyente, a un rey de Egipto, que es la persona menos indicada para que un hijo de Dios, por así decirlo, se someta y aprenda de Dios. Pero aún así, Dios utiliza a esas personas, a esas instancias, para que nosotros podamos aprender de la sujeción a Dios. ¿Ok? Luego en el versículo 9 se nos cuenta un poco lo que nosotros habíamos leído, que subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, tomó tesoros de la casa de Jehová, de la casa del rey, el oro de Salomón había hecho, escudos de oro que Salomón había hecho, etcétera, etcétera. Y fíjense, versículo 11, saltemos al versículo 11. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban y después los volvía a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Pero ¿cómo concluye esta historia? Versículo 14. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Ese hizo lo malo delante de Jehová. Básicamente nos muestra un resumen del todo de la obra de Roboam. Un resumen de toda su vida. Hizo lo malo. No se humilló delante de Dios, en estricto rigor. A pesar de que haya habido algunos momentitos en los cuales sí vimos esa humillación, aún así, él hizo lo malo delante de Jehová. Entonces, ¿cuál es la esperanza que nos queda a nosotros? Porque nosotros podemos identificarnos bastante bien con ese hijo de Salomón, con Roboam. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones en las que vemos a Dios de forma utilitaria. Si nos sirve, bien, y después cuando nos da lo que queremos, nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos, nosotros como que nos olvidamos un poco de Dios. Pasa eso con nosotros. Pasa eso que vemos quizás hacia atrás en nuestra vida y vemos momentos de humillación, pero después pasan esas situaciones que nos humillan delante de Dios y nuevamente volvemos a exaltarnos. Entonces, ¿dónde está la esperanza? La esperanza se encuentra en ese rey, que no solo era rey de una nación, sino que era rey de todo lo que existe, a tal punto que él mismo creó todo lo que existe por el poder de su palabra. Ese rey que se hizo hombre y que sí se humilló plenamente, que sí se humilló en todos los pasos de su vida, en que cada uno de los latidos de su corazón, en que cada uno cada uno de sus aspiraciones y exhalaciones, él se humilló delante de Dios, porque el solo hecho de ser Dios altísimo y venir y encarnarse en esta tierra ya es una humillación. Entonces cada uno de los pasos de ese Dios encarnado es un paso humillante,
en su vida. Pensemos en las cosas más simples, por ejemplo, el hecho de nacer, el hecho de que Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que creó el sol que está por ahí dando vueltas, el Dios que creó las estrellas más distantes, el Dios que creó el sistema planetario completo, el Dios que creó cada una de nuestras fibras, ese Dios tuvo que depender de una mujer que lo alimentara para poder seguir viviendo. Tuvo que depender de un padre que proveyera en su adolescencia, en su niñez, para poder seguir viviendo. Tuvo que depender de los cuidados de seres humanos. Ese Dios tuvo que depender de cuidados de seres humanos. Entonces piensen cómo cada respirar de ese Dios Altísimo encarnado, de Cristo, es humillante para Él. Y si eso ya no es suficientemente humillante, imagínense a ese mismo Dios Altísimo siendo clavado en una cruz, sufriendo escupitajos, sufriendo latigazos, sufriendo denigraciones, sufriendo mentiras. Imagínense lo terrible que es para nosotros cuando crean mentiras sobre nosotros, cuando inventan cosas de nosotros, y cómo nos sentimos mal, cómo nos entristece, cómo nos incomoda, cómo queremos hacer de todo para que se sepa que esa no es la verdad. Imagínense con Dios mismo que se haga eso, lo humillante que es. Entonces aquí nosotros vemos a un Dios, a un rey, al Rey de Reyes, que sí se humilló plenamente, cabalmente, en cada uno de sus respirar, en cada uno de sus pasos. Y gracias a ese Dios que se humilló, nosotros podemos vivir en la humillación de Cristo, podemos vivir en la vida de Cristo, podemos morir en la muerte de Cristo, podemos resucitar también la resurrección de Cristo. Es aquí donde, si bien nosotros nos identificamos con Roboam y podría perfectamente Dios resumir nuestra vida como hizo lo malo delante de los ojos de Dios, aún así, gracias a la obra de Cristo, ahora mi epitafio cambia, ahora el resumen de mi vida cambia. Ahora ya no es hizo lo malo delante de los ojos de Dios, sino que este es mi Hijo Santo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como lo dijo en Cristo. Y eso es lo que piensa de cada uno de nosotros, eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, que antes nos veía como Roboam, porque no éramos capaces de humillarnos como corresponde. Pero hoy en día nos ve como Cristo, como aquel que sí se humilló. Nos ve como perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, como ocurre con Job. Así que, y ese es nuestro descanso, esa es nuestra alegría, esa es nuestra paz. Y ese es el motor que nos lleva a caminar en esa humillación de Cristo, donde podemos, ahora sí, humillarnos como corresponde delante del Dios Altísimo, pedir perdón como corresponde delante del Dios Altísimo y dejar de verlo como un Dios utilitario, como un Dios que solamente nos sirve para darnos regalos. Y podemos verlo como un Padre que nos ama eternamente y para siempre. Así que oremos para terminar. Voy a pedir a la Jocelyn si puede hacer una oración. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu preciosa palabra, Señor, que nos habla constantemente, Señor, que nos invita a mirarte a ti por sobre todas las cosas, a dejar nuestro egoísmo. Y en lo mismo que reflexionábamos hoy, Señor, te pedimos perdón también por quizás pedirte cosas y cuando tú nos concedes, Señor, esas peticiones, dejamos nuestra espiritualidad de lado, Señor, y nos quedamos con esos regalos, con esas bendiciones que tú nos das. Y despreciamos tu amor precioso, inagotable, Señor, y que solamente tú nos das esa paz y esos regalos, Señor, tan precioso y deseado, Señor, y que es duradero y eterno. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, guiándonos cada día en nuestro camino, que podamos ser perfeccionados en Él y que sea, Señor, tú con nosotros, guiándonos, y que sea Cristo nuestro estándar, nuestra bandera, nuestro modelo a seguir, Señor. Ayúdanos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de Guillermo también, y bendícenos, Señor, a todos los que hoy día la escuchamos y podamos ponerla en práctica, Señor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.